Frente a María Corina Machado, cientos de personas se han manifestado en Oslo en protesta por esta infamia de darle un premio de la paz, el que sea, a alguien que es sionista, defiende las masacres y el genocidio del pueblo palestino en Israel, es una prosionista y está defendiendo las hipotéticas masacres en su propio país, porque está defendiendo el acoso militar, incluso la intervención exterior, por supuesto, de Estados Unidos. Pero luego leemos artículos, reportajes sobre este personaje malévolo de la ultraderecha venezolana. Por supuesto, las noticias de la prensa de la derecha nominal, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? El ensalzamiento a la figura. Pero es que ya cuando en la prensa que trata de ser un poquito, bueno, se pinta como neutral, etcétera, defendiendo también a esta señora, pues uno se queda ojiplático, ¿no? Radio Televisión Española publicaba un artículo de Ana Bosch. Ana Bosch es una corresponsal de Televisión Española, devenida al parecer como analista global, que nos dice que, bueno, María Corina Machado de mosca burguesita a águila de la oposición venezolana y premio Nobel. Y ella, básicamente, lo que hace es, pues, adherirse a todos estos mensajes de victimización de María Corina, ¿no? Porque dice: en un país polarizado con enormes desigualdades sociales, clasismo y racismo, María Corina Machado era para el chavismo y es para el madurismo un prototipo perfecto al que atacar, con el argumento en defensa de las clases más desfavorecidas y la soberanía nacional frente al imperialismo de Estados Unidos. No, si es que no tienen que atacarla por su condición social, si es que en Venezuela existe una lucha de clases frontal desde hace 25 años, donde el cambio verdadero ha ocurrido en importantes capas sociales que ahora reivindican sus derechos de una manera consciente, porque el chavismo lo que ha conseguido es hacerles conscientes de cuáles son sus derechos. Y sus derechos, como clases populares, incluso personas que no tenían ni siquiera identidad, no tenían carnet de identidad, no podían ni siquiera votar, más de 1 millón de personas hubo en su momento, etc. Bueno, pues estas personas que han accedido a vivienda, a derechos sociales, a educación, a salud gratuita, etc. Estas personas no tienen nada que ver sus intereses con los que defiende María Corina Machado, que no solamente defiende los intereses de una burguesía venezolana, sino que es parte de esa oligarquía venezolana. No la atacan por ella, la atacan porque es un conflicto de clase clarísimo en Venezuela. Y Ana Bosch dice 3 mentiras fundamentales en este artículo. Primero, que María Corina Machado es la líder que ha conseguido aunar un movimiento alternativo que estaba fracturado, un movimiento de oposición, por distintas formas de entender esa oposición. Mentira. María Corina Machado no ha conseguido aunar nada. Ahora mismo existe una oposición en Venezuela que hace oposición de verdad. Y María Corina Machado se ha salido absolutamente del terreno de juego, ¿eh? Y muchísima gente le ha dado la espalda precisamente por eso. En segundo lugar, dice que Maduro se autoproclamó vencedor en comicios sospechosos de fraude sin presentar actas electorales. Segunda mentira. Quien no presentó las actas fue Edmundo García, o lo que es lo mismo, María Corina Machado. Todo el resto de fuerzas políticas del gobierno y de la oposición las presentaron al Tribunal Superior Popular, al Tribunal Supremo de Justicia, de Venezuela. Las presentaron, se hizo una investigación, se comprobó que los resultados eran correctos y quien se negó a presentar las actas fueron ellos, los únicos. Tercero, una de las consecuencias de aquel fraude electoral ha sido que González Urrutia se exilió en Madrid y Machado pasó a la clandestinidad alejada de su marido y sus 3 hijos. Mentira. Ha estado en Venezuela, escondida
escondida no, absolutamente localizada y localizable, y ha participado en eventos públicos. Y hace unas poquitas semanas salió de Venezuela. Nadie le ha detenido, aunque quizá objetivamente habría cargos importantes contra ella, pero que no se han cursado legalmente. Es decir, que no ha pasado a ninguna clandestinidad, no le ha perseguido absolutamente nadie, tampoco la justicia venezolana. Son parte de estas mentiras de una prensa, en este caso, que se presenta como neutral. No, bueno, tiene sus errores, María Corina, pues acercarse tanto a Trump, claro, algo tienen que decir, ¿no? Neutral, pero basculando bastante, de forma notable, hacia la derecha y ultraderecha. Sí, sí. Este tema, José, de las actas, yo me quedo, ¿cómo es posible que algo tan evidente para incluso las personas que no tienen conocimiento de la historia o de la política regional, etcétera, llega estas cosas y dice, bueno, sí, tenía que presentar las actas, ¿no? O sea, ya has explicado, has comentado efectivamente quién no presentó las actas o quién se fue de ese paso, ¿no? O que no quiso, porque se hubiese puesto en evidencia la mentira y la manipulación que está detrás de todo esto. Pero la pregunta es, ¿qué acta le exigieron a Guaidó? ¿Qué acta? El personaje que se autoproclamó presidente en una plaza pública. Y fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea. Y por la Unión Europea. ¿Qué acta? Entonces ahí está claro digamos, el doble rasero de una política, o sea, una acción política que busca a lo que dé lugar de forma descarada ya, en fin, de forma burda, pues derribar, cambiar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, por mucho que celebre en la República Bolivariana de Venezuela elecciones con participación popular, elecciones democráticas, verdaderamente democráticas, como no existe en ningún país, ni en los propios Estados Unidos. Pues bueno, por muchos partidos que se presenten en las elecciones, son varios, o sea, la cifra exacta, pero son 30 y pico, 40 varias y pico. decenas, sí. Sí. Entonces, aún así, sigue impulsando el imperio la narrativa de que, y la narrativa que pretende justificar una agresión a un país libre, independiente y soberano. ¿Cuál es la narrativa? Que el presidente Maduro es un dictador.